muchas variantes. Este movimiento artístico surge por ahí de finales del siglo XIX, 1880 aproximadamente, y tuvo pues muchas como áreas en las cuales se desarrolló, principalmente en la literatura, la música, la pintura, que es lo más visto, y que de alguna forma yo conecto con este ciclo de charlas que hemos venido ofreciendo, que es el arte y la iniciación, o cómo el arte puede revelarnos ciertos secretos de uno mismo y del artista y de su visión, obviamente totalmente subjetiva y personal, de su iniciación o su relación con el esoterismo y con el ocultismo. Por lo mismo quise llamar a esta charla El arte simbolista y su relación con el esoterismo, ya que es también en esa época donde van surgiendo ciertos movimientos como la sociedad teosófica, por ejemplo, que tuvo mucha influencia en los artistas europeos y que, bueno, posteriormente acá en América. Todo arte es simbólico, todo arte va a tomar el símbolo y va a expresarnos algo a partir de ello, inclusive el color, las formas. Hay un artista que se llama Kandinsky que él nos dice cómo el punto, la línea, el círculo y ciertos colores nos pueden llevar a ciertos estados de conciencia en los cuales puede ayudarnos a religar o relacionarnos con nuestro mundo interior, y que el arte es un medio precisamente para tanto religarnos con nosotros mismos como para entender conceptos universales propios de cada artista. Volvemos a retomar el símbolo porque el símbolo nunca se va, el símbolo es algo necesario. Ya en la Edad Media se decía que el mundo viene siendo el símbolo de Dios, o sea, en el mundo entero está encerrado el concepto o lo que podríamos llamar concepto de Dios. Entonces, el símbolo viene a ser este medio a través del cual podemos interpretar lo divino, podemos tratar de entender a Dios, tratar de comprender todo el mundo, ¿no? Y todo lo que abarca a través del símbolo, lo convertimos en un punto de encuentro entre lo que somos nosotros y lo que es la divinidad. De ahí que el movimiento simbolista, al tomar el símbolo como el factor principal de su movimiento, evidentemente, quieran o no, los artistas, va a tener un trasfondo religioso o espiritual, inclusive filosófico, teológico, quieran o no lo quieran los mismos artistas. Okay. Aquí hay un poema, y este poema yo creo que se los había compartido en la primera charla, cuando hablábamos precisamente de la iniciación, pero es necesario volverlo a escuchar porque, o no sé si alguien tenga aquí que nos quiera ayudar con la lectura, o si gustan lo puedo leer yo, como prefieran. Sí me gustaría que al final regresáramos a este poema. La natura es un templo donde vívidos pilares dejan a veces brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares, como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad. Basta como la noche y como la claridad. Los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves cual los oboes, verdes como las praderas, y otros corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de cosas infinitas como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. Este poema es de Charles Baudelaire, y es él precisamente con su libro Las Flores del Mal quien podríamos decir da inicio al movimiento simbolista.
De hecho, como les comentaba en un principio, el simbolismo nace desde la literatura, nace desde la poesía también, y de ahí se conecta con o con otras artes como la pintura, la música, etcétera. Mm, ay, El movimiento simbolista tiene su origen en Francia, en Bélgica, y dice, finalmente fue eclipsado por el arte moderno. ¿A qué se refieren con esto? El arte moderno surge obviamente en 1910, 1920 empiezan a salir las vanguardias, el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, todos los precursores del arte moderno. Entonces, el arte simbolista queda como en esa antesala de lo que vendrá. Viene representando el final de una época, y el movimiento del arte moderno, con toda el romper completamente con el arte o con el arte tradicional, obviamente va a eclipsar este movimiento. Ya los mismos pintores van a ir evolucionando a otra técnica, y pues poco sabremos ya de los simbolistas como tal. El simbolismo buscaba reaccionar contra, contra la burguesía, contra el materialismo, contra el positivismo, contra la realidad, dirían algunos. Es un movimiento que busca hacer una inmersión en todo lo que está oculto, en todo lo que se encuentra en el fondo, y para llegar al fondo entonces hay que transgredir. Y en ese momento nos encontrábamos ante una sociedad mecanizada, o que estaba mecanizándose, en una sociedad aburguesada, y en una sociedad donde la frase, ¿no? El eslogan era el progreso. Ya desde la revolución industrial veíamos que la sociedad iba dirigiéndose, o iban dirigiéndola a la tecnócrata, y hacia el trabajo, el esfuerzo, la propiedad y el capital. De alguna forma, el movimiento simbolista también está muy relacionado con las ideas anárquicas y con el socialismo. Todo aquello que sea una reacción frente a una sociedad aburguesada. De hecho, el movimiento simbolista es también una reacción ante el movimiento realista. Estaba el romanticismo, luego le sigue el realismo, donde el realismo dice, a ver, no quiero saber de emociones, quiero plasmar la realidad tal cual es. Después de ahí viene el naturalismo, y el movimiento simbolista es una reacción al realismo y al naturalismo. ¿Por qué? Porque no se trata de plasmar la realidad simplemente tal cual es, sino hay que transgredir esta realidad para llegar al fondo. Y habrá varios métodos que usarán los artistas para transgredir esta realidad. Esta pintura es muy famosa porque era un homenaje que iban a hacerle a Charles Baudelaire, el poeta que leímos en un principio, de las flores del mal, etcétera. Y aquí podemos ver a varios escritores, pintores. Por ahí vemos a Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, que son dos figuras muy importantes francesas. Realmente los escritores que querían representar ahí no estuvieron totalmente, porque no quisieron ser retratados, pero por ahí vemos flores, por ejemplo, flores que brotan de la pared, inclusive al lado de un cuadro que podemos ver. Vemos a los artistas hablando en estas sociedades que ellos formaban, hermandades que formaban, porque finalmente el simbolismo, al ser tan anárquico o reaccionario, no pudo concretarse como un movimiento unificado, donde hubiese una técnica, donde hubiese una coherencia, por ejemplo, o que pudiésemos situar cronológicamente a los artistas solamente en esa época. No fue así, ¿no? Fue que compartían ciertas ideas, cierta forma de pensar, de entender el arte, de entender la vida, de entender la belleza, y cada uno hacía lo propio. Pero bueno, esta pintura es un intento de retratar una hermandad, un club, por ejemplo, de artistas simbolistas. Bueno, esto ya lo hablamos un poco acerca de que el simbolismo surge como una reacción a la ciencia, a la tecnología y a la creencia excesiva del progreso, ¿no? Porque finalmente ellos se preguntaban
¿Ha logrado el progreso darnos una respuesta a las grandes preguntas? Exploraba lo que estos habían desechado y qué es lo que desecha una sociedad que está enfocada en el progreso principalmente a través de la ciencia y la tecnología, pues la vida espiritual, el misterio, lo extraordinario, lo desconocido, la magia, los sueños, porque no hay una practicidad y porque era una sociedad en la que imperaba el positivismo, es decir, el conocimiento empírico, aquello que se puede probar, aquello que podemos experimentar, que podemos llegar a ellos a través de una metodología científica y que, y esto es muy importante, nos dará progreso, es decir, nos traerá un bienestar como sociedad. Y obviamente lo que estos artistas buscaban pues no traía nada de esto, ¿verdad? Así que ellos se enfocaban en ese otro mundo donde había ensoñaciones y donde estas ensoñaciones a veces reflejaban la mentalidad de una persona con ciertas perturbaciones inclusive o ciertos tormentos, por así decirlo. Simbolistas como Gauguin sostenían que la respuesta emocional al arte tenía más importancia que la intelectual, y ahí todavía, y eso que no llegamos a esta época donde ya ni siquiera importa nada, ¿verdad? Es un concepto, es una idea, y si ni siquiera es intelectual. Pero ellos decían que la obra tenía que conectar no solamente con tu parte consciente, sino también con algo en tu interior que resonaba o que hacía clic o que le llamaba hacia el misterio cuando estabas frente a una pintura, cuando oías cierta melodía, cuando estabas escuchando algún poema, ¿no? Eras arrebatado por la poesía. Tenía que generar una emoción, tenía que emocionarte. Y esto no es propio, obviamente, del simbolismo, sino que esta es una finalidad del arte en general, hasta la entrada del arte contemporáneo o postcontemporáneo, como lo quieran llamar, que aquí ya es simplemente que sea un concepto, ¿no? Una idea. Y entonces, para que el artista pudiera provocar esto en el espectador, pues obviamente tenía que utilizar su intuición, la imaginación y ser una persona sumamente sensible. Y, ok, las pinturas simbolistas sugieren otra realidad. Hace un momento comentábamos que era un movimiento reaccionario, y no solamente reaccionario a el cómo la sociedad en este momento estaba acomodándose, sino también hacia la realidad. Es decir, siempre buscar algo, irnos al fondo, transgredir lo que está en la superficie. Recuerden también que en esta época era el boom del psicoanálisis, ¿no? Todavía teníamos figuras importantes que fueron Freud o Jung, entonces el tema o el concepto del consciente, del inconsciente, de los sueños y de todo aquello que nos perturba, por así decirlo, estaba, no me gusta esta palabra, pero pues estaba como un poco de moda también. Así que los temas centrales de los simbolistas casi siempre son la melancolía, la sexualidad, la perturbación. Sus imágenes proceden de sueños de este mundo onírico, y en este mundo onírico en muchas ocasiones tenemos pesadillas. Entonces ellos tomaban esas imágenes, esos símbolos que aparecían en sus sueños, y buscaban proyectarlos en la realidad, es decir, creando un poema, haciendo una pintura, haciendo una obra de teatro, por ejemplo. Los estados alterados de conciencia, una de las formas también utilizadas para transgredir la realidad era el uso de ciertas sustancias, y esto les permitía entrar en estos estados alterados donde podían tener ciertas visiones, llegar a cierto entendimiento, y finalmente esta subjetividad, porque el simbolismo es completamente subjetividad, mediante el arte, mediante el símbolo, que como dijimos en un principio, es ese punto de unión, y en este caso no es tanto que sea nuestro punto de unión con lo divino, sino el arte
mediante sus símbolos se convierte en ese vehículo a través del cual el artista proyectará su subjetividad. Este movimiento es precursor del surrealismo, del dadaísmo, del expresionismo y de todos los ismos, porque finalmente, bien lo decíamos hace un momento, es la antesala al arte moderno. O sea, están por surgir a partir de 1900 todas las corrientes de vanguardia, como se les conoce, a todas estas. Ay, permítanme, le moví algo. Esta obra que vemos aquí se llama La Isla de los Muertos y es de Arnold Böcking. Se supone que esta pintura se realizó 5 o 7 veces. Es una región que se encuentra en Italia y que al representárnosla están tratando de hacer una unión entre la vida y la muerte. Aquí vemos cómo el personaje principal nos da la espalda, es decir, no podemos verle, no sabemos quién va cubierto de blanco totalmente, lo cual nos da a entender que es el alma que está entrando en otra región, está entrando a la isla de los muertos. Frente a ella se ven unas escaleras, podemos observar más arriba unos pilares, toda la estructura es completamente roca, sin embargo, no es un lugar estéril el mundo o la isla de los muertos, no es una muerte total. Vemos que hay vegetación, que hay pinos elevados. Y recuerden que el simbolismo del pino es maravilloso. El pino es un árbol que crece hacia el cielo, que crece buscando la divinidad, la altura, y que viene a formar como también, igual que las montañas, porque vemos que esta isla es totalmente roca, piedra, al igual que esto, que pudo haber sido una montaña en otros tiempos, los pinos que vemos acá, los árboles, vienen a representar ese axis mundi que conecta el cielo con la tierra, lo divino con lo terrestre, y vemos que en esta región a donde va el alma, tampoco es un lugar estéril ni un lugar de muerte, de desolación. Sin embargo, sí, la pintura nos transmite una cierta melancolía. El agua que vemos ahí no es un agua oscura, no es un agua turbulenta, así como nos da cierta melancolía, también por otro lado sugiere cierta calma, cierta serenidad, a pesar de que vemos nubes que están como llenas, como azules, como a pesar de que no vemos un cielo claro, esta pintura puede transmitirnos cierta serenidad. Cuando aparece la naturaleza en las obras simbolistas, a menudo tiene un carácter amenazador o peligroso. Más que representar sus diferentes estados, los simbolistas deseaban revelar su oscuro significado oculto. En ocasiones, y esta era la época, por ejemplo, también muy cercano a Oscar Wilde, donde vemos el tipo dandy, que es este hombre que a lo mejor no le gusta mucho el trabajo, que es acomodado, que le gusta vestir bien, es el hombre que busca lo bello, la estética. Entonces, tanto sus amistades, como sí mismo, como su casa estará repleta de arte, ¿no? Y de buscar siempre este sentido estético por la vida. Y en esta ocasión, este tipo de hombre dandy, este tipo de hombre que busca la belleza, tiene un cierto interés por lo esotérico. Esto hará que muchos personajes estén vestidos con ropas extravagantes, con ropas como de extranjeros, aunque el personaje sea evidentemente occidental, y en ocasiones serán escandalosas sus obras también. Esta obra, para hablar un poquito acerca de cómo representaban la naturaleza. La naturaleza siempre le ha servido al arte de vehículo para representar ideas. Sin embargo, desde el romanticismo y siendo los simbolistas, un grupo de personas que quieren todavía extraer lo más que se pueda del romanticismo, la naturaleza se utiliza para representar también la furia del interior del pintor, ¿no? La desesperación o la desolación, la ansiedad, la prisa. Y en esta obra, que es de Parmon, que es un artista noruego,
que también luego este artista va a evolucionar y va a convertirse en un artista expresionista. En La Tormenta, aquí algo bien raro y extraño es que no vemos ninguna tormenta. Es decir, el cielo nos da a entender que habrá una tormenta. El árbol, si lo ven ustedes ahí, está siendo azotado por el viento. Las personas tienen sus manos como cubriéndose. Hay una persona central en este punto, que es la mujer que está vestida de blanco, y la sensación en general que nos da es de ansiedad, porque están todos como esperando que caiga esta tormenta. Sin embargo, y a pesar de que pueden refugiarse, de que pueden buscar lugar, están ahí, ¿no? Están en medio, de pie, están esperando que caiga esta tormenta, por así decirlo. Generalmente digamos que la figura central en Edvard Munch, casi siempre sus personajes suelen vestir de blanco, de rojo, de negro, y tiene una profunda relación con el estado de la persona, ¿no? En este caso, pues viene a representar la inocencia, así como el rojo puede representar la pasión, la vida, el negro la muerte, el verde la enfermedad. En este caso, la figura central está vestida de blanco a modo de que, y esto va a quedar como también a consideración de ustedes, de que representa también la pureza vinculada a la virginidad y cierto miedo del artista a la sexualidad, al paso, ¿no? que sigue de esta joven que está ahí. Vemos también como estas personas que no están bien definidas detrás. Hay mujeres, podemos ver los hombres, si se fijan, los hombres no están bien definidos. Se puede observar e identificar más fácilmente las figuras femeninas, y esta mujer adelante, no sola, como si estuviese preparándose para algo, como si algo le fuese a pasar a esa persona en particular. Entonces, suele entenderse este cuadro también, no solamente en relación a la parte emocional de la tormenta y cómo lo vinculamos con algo que se nos viene encima, que a lo mejor no nos sentimos preparados para ello, sino también a la ansiedad generada por la virginidad y por el paso a la sexualidad. Y esto se van a dar cuenta ustedes si ven la obra completa de Edvard Munch, porque es un tema recurrente. La vida, la muerte, la sexualidad, la enfermedad. Tuvo una vida complicada y pues bueno, se refleja muy fácilmente en su obra. Por acá tenemos que además, esta es una obra de Franz von Stock que se llama El pecado, que creo que ahí me faltó una O. Y una figura importante ya veíamos que era la sexualidad, y en muchas ocasiones también está representado por el andrógino. Y según lo que escriben varios poetas de la época, eran víctimas de un miedo en ocasiones atroz a la sexualidad. Es como si el poeta, el artista, se sintiera inválido, amenazado ante la sexualidad, y suelen en ocasiones proyectar a la mujer como un objeto de deseo, pero también al mismo tiempo que atemoriza, ¿no? Que nos puede hacer daño, que puede lastimar, que puede hacer daño. Aquí vemos cómo en el pecado pues hay una serpiente, tanto la mirada de la mujer como la mirada de la serpiente es un poco predadora, ¿no? Entonces es curioso cómo el, la figura femenina, cuando muestra esta o cuando busca esta sexualidad, es como ligada a una fase predadora. Ahora, también hubo figuras andróginas. Ya veíamos en la anterior que el hombre estaba como disminuido, no era alguien que fuese importante en el cuadro, ¿no? En la escena. No es que no lo fuese, sino que el artista hombre finalmente también se sentía disminuido. En este caso, varios artistas, y esto es algo, y esto es algo que le sucede mucho
en el arte, y es que en ocasiones el hombre se siente disminuido. Ahora, en el simbolismo también, decíamos, buscan transgredir la realidad, buscan transgredir la superficie, quieren ir al fondo. Era la época del psicoanálisis, era la época también de los avances en la psiquiatría, de entender mejor algunas patologías o enfermedades mentales. Entonces, el artista, y no solamente los simbolistas, siempre busca otros mundos, busca explorar el interior, la herida, ¿no? Inclusive decía una psicóloga que el arte es como una especie de sublimación del trauma, inclusive, esa sensibilidad y ese trabajo, ¿no? De sublimar aquello que ronda en su interior. Entonces, muchos artistas simbolistas recurrían a la terapia, al psicoanálisis, recurrían a la hipnosis, ¿sí? Muchos de estos buscaban inducir el sueño y este podía ser inducido a través de la hipnosis. Otros buscaban este sueño a través del opio, del absenta, del hashish, y de muchas otras drogas, ¿verdad?, populares de la época, buscando, y aquí no sé si solamente escapar de su realidad, sino, como decía Baudelaire, ¿no?, encontrar ciertos paraísos perdidos, pero finalmente artificiales. Muchas de las obras del simbolista van a estar cargados de este tipo de elementos. Por ejemplo, tenemos La muerte verde de Odilon Redon, que como pueden ver es una serpiente, es como una serpiente en la parte inferior. Predomina el color rojo, los tonos marrones, púrpuras y el verde, ¿verdad?, de la figura central, que es esta muerte que parece levantarse hacia el espectador y que luego finalmente termina por cubrir casi todo el cuarto. Esta muerte que surge de una serpiente enrollada y que finalmente también la serpiente como símbolo del miedo, del peligro, pero también del conocimiento. Esta muerte fue relacionada por muchos por la absenta, ¿no? El color que tomaba la absenta cuando pues se mezclaba y se tomaba, ¿no? Y esta era muy popular, fue muy popular en Europa, Francia, sobre todo, hay muchos poemas dedicados a la absenta, dedicados al, al opio también, y es que estas dos últimas tenían esa facultad de generar alucinaciones, de generar un aletargamiento. Incluso era muy común ver a los artistas de la época en los opiáceos, ¿no? O sea, en estos fumaderos de opio, donde estaban totalmente dormidos, pero no dormidos, es decir, estaban en ese mundo entre el sueño y la vigilia, en la cual este sueño o este estado intermedio no era estéril, sino todo lo contrario, porque era eso que les permitía producir o que les permitía y encontrar más rápido esas figuras, esos símbolos que se encontraban en su inconsciente. Entonces, de alguna manera, la absenta está asociada, sí, a la muerte, a la enfermedad, al delirio, a la locura, pero también a la inspiración, también a la inspiración. Probablemente esta muerte que esté aquí o este cuadro también nos esté hablando o insinuando la muerte por absenta de algún contemporáneo o de los contemporáneos de la época. Ahora, yéndonos a el tema, ¿verdad?
lo que nos trae acá también, que es la relación del simbolismo con el esoterismo. Enfocándonos en los simbolistas tuvieron un gran interés, como lo podemos observar en la presentación, en la teosofía, en la alquimia y en otros sistemas alternativos de espiritualidad y por las otras dimensiones de la existencia. Entonces, si hablamos de un movimiento de artistas donde lo que buscas es conectar con otras realidades, con otras dimensiones, es inevitable la relación que puede darse entre un movimiento y el esoterismo. Hay un artista en el cual me quise enfocar porque fue alguien que muy conocido en el mundo esotérico, que fue Jean de Waal. Por ahí tengo bueno, esta es una obra, esa es otra. Ok, este. No sé si lo pueden ver ahí. Él fue pintor, fue escritor, fue simbolista, fue ocultista y tuvo muchísimas creaciones. Fue un autor muy prolífico de obras y él estuvo asociado con diferentes corrientes esotéricas. Él decía, entendida en su sentido metafísico, la belleza es una de las manifestaciones del ser absoluto emanada desde los armoniosos rayos del plan divino, cruza el plano intelectual para brillar nuevamente a través del plano natural, donde oscurece en la materia. Por eso la belleza, la verdad, son esas figuras a veces femeninas que siempre están en movimiento, siempre están cruzando de un lugar a otro y cuando el poeta, cuando el artista llega a tratar de vislumbrar, a tratar de ver esto, queda oscurecida en la materia y lo único que puede ver es una especie de reminiscencia de la belleza en su sentido metafísico. Este es un escrito del artista. Como pueden ver, es alguien que se tomó el esoterismo, ocultismo, como lo quieran ver, con cierta madurez, porque fue algo que fue evolucionando a lo largo de su vida, a lo largo de su obra. Aquí observamos esta pintura, se llama Platón. Y obviamente podemos ver cierto paganismo, la naturaleza juega un papel muy importante, las figuras de todos quienes están presentes están desnudos, el único que va cubierto es el maestro, tiene una pose pues muy conocida, ¿verdad? En el mundo esotérico y está bajo la sombra de un árbol, lo cual también evidentemente es muy simbólico y que creo que pues cada uno de nosotros puede ir encontrando, ¿no? Ir encontrando pistas, ir encontrando ciertas señales acerca de la interpretación de esta obra que a mí pues la verdad me parece muy literal, ¿no? Acerca de cómo viene esta figura del maestro a hablarnos acerca del bien, de la verdad, de la belleza, de estos conceptos divinos. E importante acá es ver cómo la figura central no está desnuda, es decir, todos los demás no están. Y el paganismo, ciertamente, es muy liberal. Entonces, en el paganismo, pues obviamente hay muchos mitos, muchas cosas muy bellas, sabiduría ancestral, etcétera, etcétera, pero la sexualidad es muy libre, porque no hay una noción como tal de pecado. Entonces, en todas estas sociedades paganas, pues podemos encontrar mucho tipo de historias y vemos cómo las figuras alrededor del maestro están desnudos, hay cierta voluptuosidad, pero el personaje central está cubierto. Ahí hay ya a lo mejor inclusive sublimación de la sexualidad o un entendimiento diferente. Este cuadro se llama Las Madres, muy intenso, muy dramático. Los colores nos aportan o nos reflejan seriedad absoluta. Vemos el cuerpo de los hijos, están muertos, ellas están de luto, hay dolor, hay grito, hay llanto, hay desolación.
Él estuvo involucrado con la Orden Rosacruz, conoció a Paladín, por aquí lo tengo, Josephine Paleadán. Corríjanme si me equivoco, si alguien aquí conoce o es experto en el tema Rosacruz. En 1888 lo conoce y él es el fundador del Círculo Rosacruz. Es con él con quien exhibe varias de sus obras. Entonces él admiraba muchísimo y se adherió mucho a esta filosofía peladiana y varios de sus cuadros van a estar inspirados, sobre todo por un tiempo, en la Orden Rosacruz. Dejó un escrito, Diálogo entre nosotros, si alguno de ustedes lo quiere buscar, donde nos habla acerca de su punto de vista del ocultismo y de la filosofía esotérica. Este cuadro, El hombre Dios, también muy imponente. Vemos cómo este hombre Dios se eleva, queda como una especie de Cristo también sobre todas estas almas que algunas se ven arrastradas, sufrientes, otras se ven esperanzadas, otras pareciera que están suplicantes, y cómo la luz atraviesa a este hombre Dios. Posteriormente, y con el avance de la sociedad teosófica, de la antroposofía y de todos estos personajes que también rondaban por ahí finales de 1800, principios de 1900, se une a la sociedad teosófica, pasa a ser secretario de este movimiento en Bélgica y bueno, otro dato importante es que también creo que se adhiere a una filosofía más como hinduista de Krishnamurti. Creo que, no sé si lo tengo por acá, no, eso ya fue entonces más al final, lo cual no es sorprendente ya que la sociedad teosófica, vemos como algunos de sus fundadores tenían estrecha relación con Krishnamurti y pues no resulta sorprendente que este artista haya escuchado de él, que haya estado adherido a sus ideas. Se dice que pintó, bueno, por ahí, aquí lo pueden ver, una habitación completamente de azul y bueno, por ahí pueden encontrar las fotografías todavía. Esto es en cuanto a un artista que está ligado totalmente a un movimiento o a varios movimientos ocultistas. Ahora, como vamos a dejar las preguntas al final, voy a continuar. Y estos artistas no es propiamente que estén ligados a un movimiento ocultista, alguna orden, pero que sus obras reflejan tanto el conocimiento, la cultura, las preocupaciones que son propias, no de miembros de una sociedad, sino finalmente de la humanidad, ¿no? Preguntas que el hombre se ha hecho a través de los tiempos y que a través de los mitos intenta darse en ocasiones respuesta. Esta obra es Edipo y la Esfinge, y tal vez algunos de ustedes ya conocen este mito. Está representando el momento exacto donde está teniendo que resolver el acertijo. Vemos cómo esta esfinge tiene su cuerpo de diferentes partes de animales. La cola aquí no la observo muy bien, pero según el mito y según la mitología, la cola de la esfinge era como de reptil. En el mito le hacen un acertijo a Edipo para poder parar con las plagas que azotaba Tebas. Y el acertijo era que cuál es el animal que al nacer camina en 4 patas, al crecer a su mediana vida en 2 y al final del día, en el anochecer, en 3, ¿no? Entonces, Edipo responde a este acertijo y según el mito, la esfinge va y se suicida. Ahora, ¿por qué este mito
Este mito es importante obviamente porque nos habla del hombre, nos habla del ser humano, pero también está muy asociado a la sexualidad. La figura de la esfinge, de la esfinge tiene una cola reptil y los reptiles están muy asociados a lo andrógino. No tienen una sexualidad definida o no puede observarse a simple vista. Y este mito que toma Gustave Moreau para realizar su obra es un mito que como antecedente tiene otro mito que está relacionado con la homosexualidad y la violación. El que la esfinge esté en Tebas no es una casualidad. El pueblo al que va Edipo no es una casualidad. El causante de estas plagas tenía una inclinación homosexual y abusa de un vecino, de un rey vecino, y bueno, después se va a su reino, se casa, tiene familia, y hay una negación hacia esa inclinación homosexual. Pero los dioses no olvidan. Así que a pesar de que ya haya pasado mucho tiempo, pareciera que todo este asunto se zanja, mandan una esfinge a la ciudad de Tebas y solamente quien sea capaz de descifrar ese acertijo puede huir de ella. Aquí no es tanto que se libere, sino que ella, al estar frente a alguien que descifró, le llena de desesperación y va y se mata. Creo que se avienta como de un acantilado o algo así. Entonces, los mitos, como creo que lo veíamos en la primera charla, siempre nos van a hablar de algo más. No son cuentos, no son leyendas, no son fábulas. No es para darnos simplemente una lección, sino para transmitirnos ciertos conocimientos del universo, de los dioses, de la vida, de uno mismo. Y hay que estar muy atentos siempre que observamos una obra de arte, siempre que leemos un poema, cuando hay una referencia mítica, porque es eso lo que nos va a decir realmente de qué va, ¿no? ¿Cuáles son las pistas? ¿Qué es lo que el artista acercarnos, porque nunca lo sabremos realmente? ¿Qué es lo que traía en la mente? ¿Qué es lo que no dejaba a este artista en paz hasta que tuvo que producirlo, hasta que tuvo que sublimarlo en una obra de arte? El siguiente artista es Franz von Stuck, que ya veíamos una o varias obras atrás. La primera se llama Lucifer y la segunda es Sísifo. En la primera vemos a Lucifer, está en las tinieblas, envuelto en una profunda oscuridad, vemos sus alas oscuras, con un puño en la piedra, en la roca, y su otra mano en su rostro. Está pensativo, te mira fijamente, y al lado podemos ver como una especie de luz, un rayo, ¿no? Un rayo que genera un halo de luz y que hace una forma inclusive. Por otro lado vemos a Sísifo. Evidentemente en la primera estamos ya en el destierro de Lucifer y en la segunda volvemos a los mitos paganos. En este caso el personaje de Sísifo es un hombre que trató de burlar a la muerte. Tal vez la relación es que ambos se encuentran en un lugar infernal, porque si pueden ver la segunda pintura en Sísifo vemos el color rojo de fondo, como del infierno, pero en los griegos era el Hades. Y en el Hades había 3 regiones que eran Asfodelos, que es a donde iríamos todos en este momento, porque no fuimos ni tan buenos ni tan malos. Está el Tártaro, que es para la gente mala, mala, mala. Estaban gente que había peleado contra los dioses, los titanes, etcétera, otro tipo de criaturas. Y estaban los campos elíseos, que es a donde iba la gente muy buena, los héroes, el que había realizado el camino del héroe. En cierta región del infierno, del Hades,
¿no? Como esta zona del Tártaro, había una región donde había castigos ejemplares. Y Sísifo fue alguien a quien se le castigó de una manera ejemplar, condenado a la repetición. Aquí en la pintura lo vemos haciendo un gran esfuerzo. Su pierna está apoyada, su rodilla flexionada, su espalda está tratando de dar fuerza junto con sus brazos para poder empujar la roca hacia la cima de la montaña, porque podemos ver que la pierna está flexionada porque está subiendo, ¿no? Tiene que subir. Este hombre quiso burlar a la muerte, quiso ser más inteligente que los dioses, y su castigo en el Tártaro fue el tener que subir una roca a la cima de la montaña, y cuando éste llegaba a la cima, la roca caía, y entonces él tenía que volver a subir, volvía a caer, volvía a subir, volvía a bajar, volvía a subir, y era una repetición constante. De hecho, los castigos ejemplares en el Tártaro estaban muy relacionados con la repetición constante, ¿no? Una y otra y otra y otra y otra vez sin parar. Eso, en ese ciclo que no tiene fin. Entonces era un desconsuelo, ¿no? Eran trabajos vanos, esfuerzos inútiles. El siguiente artista es Carlos Schwabe, aquí no lo puedo pronunciar, discúlpenme. Y la primera obra vemos al ángel de la muerte. Pero es bien curioso porque está en un cementerio. Estamos en si ustedes pueden ver ahí, es un panteón, es un cementerio. Hay nieve, hay frío, es decir, estamos en una época del año donde la tierra es estéril y siempre estará esto relacionado con la muerte. Sin embargo, además de la muerte, el otro personaje es un anciano, pero este anciano no está vestido acorde al clima en el que está, ¿no? Está trabajando, vemos que está como cavando una sepultura y en eso le encuentra el ángel de la muerte, a quien vemos que en su mano trae una luz, si lo pueden ver. Este hombre se lleva la mano al pecho, entonces nos dejan con una intriga, con una incertidumbre acerca de qué es esta luz que carga en su mano el ángel de la muerte, que está abrazando al sepulturero porque pues evidentemente ha de morir. La siguiente obra del mismo artista es El Fauno. Esta obra, a diferencia de la otra, también es muy dramática, pero en este caso los colores son más pasionales, más arrebatadores. El fauno es una criatura pues de impulsos, ¿no? De impulsos naturales y en este caso muy relacionado con la sexualidad, con la sexualidad desbordada, ¿no? También con el impulso que no tiene freno. Voy a continuar con otro artista simbolista, El ángel herido, de Hugo Simmenberg. Esta pintura la realizó estando el artista enfermo. Realizó muchas otras, pero determinando esta enfermedad, hizo una exposición y al ver todas sus obras quedó, digamos que más fascinado, más prendado con esta pintura. Aquí vemos que los personajes principales son dos niños y un ángel que va herido. No se puede apreciar de qué va herido este ángel, no observamos sangre, por ejemplo, pero lleva una venda en los ojos. ¿Qué es eso que ha herido al ángel? ¿Por qué lleva una venda en los ojos? ¿Su herida está relacionada con lo que vio? Obviamente el ángel y los niños vienen también a representar la inocencia. Sin embargo, los rostros de estos niños se ven avejentados, parecieran ser mayor de lo que realmente son. El primer niño va completamente de negro, como de luto, y el segundo nos mira directamente a nosotros con una mirada un tanto de reproche. El ángel aún conserva unas flores en sus manos
La flor siempre también como símbolo de la belleza y de lo temporal. Entonces, lo que lleva el ángel en sus manos todavía es un poco de belleza, un poco de la belleza que todavía encuentra en la tierra. La siguiente y última obra que les voy a presentar se llama Esperanza. Es de George Frederick Watts, es un artista muy prolífico también. Y esta obra no es de las más conocidas. Es una obra que para el artista significó mucho y para la familia en general, porque creo que se atravesaron varios miembros de la familia por enfermedad. Entonces es una pintura muy simbólica. Aquí podemos ver a una joven, un joven, digamos de una mujer que está igual con sus ojos vendados. Está tocando una especie de lira a la que le queda una sola cuerda. Y el cuadro en general es triste. Es triste, sus colores evocan cierta nostalgia, melancolía, tristeza. La postura del personaje principal refleja dolor, desolación, cansancio. Su instrumento está por romperse y pareciera que está conectado también con la venda de los ojos. Sin embargo, el artista titula esta obra La Esperanza, es decir, eso es lo que debe ser la esperanza, algo que nos da firmeza en este mundo. Esa melodía que aún podemos escuchar. Para mí es muy simbólico que esté sobre una esfera, porque tanto puede representar la tierra, la esperanza sobre la tierra, sobre lo humano, pero también la esperanza celeste. No en vano los planetas hacen música, no en vano se dice que todo este universo vibra en una sinfonía cósmica divina creada por Dios. Y en esta sinfonía no hay ni una sola nota fuera de lugar, ni una. Entonces hay que tener esperanza, porque todo es como debe de ser. Y la esperanza, al igual que ese único hilo tensado, debe de ser firme. Esta era la última obra y les decía que al final de la charla volveríamos al poema de Baudelaire. Lo tengo acá, pero no sé si regresarme o no, o nos quedamos con esta pintura de fondo. Voy a regresarme. Bueno, lo voy a dejar acá. El poema, maestra Moni. El poema. Lo voy a volver a poner para que lo observen. Nada más déjenme ponerlo en la página que es para no irme mito por, digo, obra por obra. Ahora sí. Ok. No sé por qué no se ve. ¿Ustedes lo pueden ver? Sí lo pueden ver porque yo veo una pantalla negra. No No, se ve. no, maestra. Qué raro. A ver, lo voy a volver a compartir. Ahí sí se debe de ver. Ahí sí se ve, ¿verdad? Ok, es que al compartirlo se deja de ver. O sea, al ampliar la imagen se deja de ver. Bueno. Ya se ve. Ya ahí está el poema y las imágenes. Y entonces también viene a encerrar el simbolismo y volvemos como al inicio, ¿no? Al poema de Baudelaire. En el simbolismo, los sentidos captan los símbolos y los interpretan subjetivamente. Baudelaire sitúa al hombre, al ser humano, en medio de un bosque de símbolos. Estos símbolos nos observan con miradas familiares, es decir, el más allá, lo divino,
Dios, lo oculto, quiénes somos, lo que proyectamos, etcétera. Todo está ahí afuera a modo de símbolos, pero también dentro de nosotros a modo de símbolos. A veces estos símbolos se confunden, a veces los confundimos nosotros. Entonces, el artista, el poeta artista, ha de crear correspondencias entre el símbolo y la verdad o la subjetividad o el mensaje que el mundo nos quiera compartir. El poeta tiene que ser afín, muy afín a la sensibilidad. Tiene que ir descifrando poco a poco todo este sistema de correspondencias y permitir que el arte sea el vehículo que lleve este mensaje subjetivo a lo universal. En un mundo que se enfrenta a la idea del progreso, el mundo simbolista, obviamente, en un mundo en el cual el simbolista no ha obtenido respuestas. El artista, el poeta, el ser humano no ha obtenido respuestas a estas grandes preguntas con la ciencia, con el progreso, y a su vez esta le hace sentir cada vez más solo, cada vez más aislado, cada vez más alineado, cada vez más angustia, cada vez más crisis existencial ante una sociedad que va encaminándose a la mecanización, a la ausencia de lo teológico y de Dios. Entonces, en ese mundo que de aplastante realidad, el simbolista tendrá que adentrarse a regiones ignotas y paralelas, ¿no?, a esta realidad, pero finalmente desconocidas. Y lo hará a través de los recursos que tenga. Voy a dejar hasta acá la charla, voy a dejar de compartir pantalla, no sé qué hora es, no sé si habrá tiempo para comentarios o preguntas. Sí, maestra, sí tenemos tiempo para preguntas y comentarios. Adelante. Tenemos también a la maestra Jessie, Juanita, si nos puede dar un mensajito también con respecto a eso. Y está también la maestra Vero Ríos, si nos quieren compartir algo con respecto a esto, como que ya nos contamos todos. Sí, mucho gusto, me da mucho gusto que estén acá para poderlos saludar. Qué bueno que se dieron el tiempo de acompañarme. Muchas gracias. La maestra Vero Ríos. La querida hermana Ami, si tiene alguna pregunta, siempre Yo siempre participa, tengo preguntas. participando. Adelante, por favor. Sí, bueno, quiero preguntarle a Moni. Uno de los representantes, no sé, de estos movimientos, ¿puede ser Van Gogh también? Pudiésemos estudiar alguna de sus obras porque él corresponde al surrealismo. Entonces, por ejemplo, Edvard Munch fue expresionista, o sea, surrealismo, expresionismo, futurismo, dadaísmo, son vanguardias, es decir, 1920 por allá, pero porque esos movimientos se habían consolidado. Habría que hacer a lo mejor el análisis si alguna de las primeras pinturas de Van Gogh pudiesen ser consideradas simbolistas. Porque nombraste a un artista Gauguin. Ah, sí. Ok, bueno, pues Van Gogh, pues de todos es sabido que se corta la oreja y hace un autorretrato. Y tras la explicación de por qué se corta la oreja, Van Gogh fue por una pelea, porque él vivía con Gauguin. Entonces tuvieron una pelea muy, ahora sí, muy subida de tono. Y entonces a través de esto, Van Gogh se corta la oreja. Entonces, digo, aunque él pertenece a lo mejor a otro movimiento, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? También con ese espíritu atormentado, deprimido, un poco como si fuera algún tipo de enfermedad mental también. Entonces, todos ellos eran, ahora sí, un espíritu demasiado atormentado y quizá buscaban, pues,
algo más a su existencia y por eso también se dieron movimientos espiritistas, Allan Kardec, ¿no? También, y las altas sociedades, la burguesía, ¿no? De esa época, pues hacían reuniones espiritistas, tenían como algunas prácticas post-mortem, ¿no? Fotografías post-mortem y todo, entonces sí, sí, bueno, es algo demasiado atormentado, ¿no? Yo creo, por ejemplo, vimos el caso también de Gustave Moreau. Él también no solamente fue simbolista, o sea, también es como les decía, el movimiento simbolista, lamentablemente, al surgir en una época que ya es finales de siglo y que luego las vanguardias, es decir, el arte moderno, vienen a tener tanta influencia, se vuelven tan poderosas, no es un movimiento en el cual podamos decir, bueno, Edvard Munch fue completamente simbolista, sino que los mismos artistas luego fueron evolucionando hacia otras corrientes. En el caso de como lo comentas de Van Gogh, pues sí, efectivamente, él creo que tenía trastorno bipolar, él mismo estuvo en clínicas internado y decía que veía el cielo con sus colores intensos en sus fases maníacas, entonces generalmente, no siempre, ¿verdad? No todos los artistas están trastornados o atormentados, pero sí hay un grado de melancolía, sí hay un grado de ausencia en los artistas, ¿no? Sea cual sea el arte que estos tengan o al que se enfoquen, porque el arte finalmente o la obra de arte viene a representar algo que está ausente mediante a lo mejor una presencia llena de símbolos. Por eso es que decía, una psicóloga decía que el arte a veces, bueno, ella lo entendía así desde su profesión, es la sublimación de algún trauma, ¿no? El artista está constantemente creando, produciendo algo que viene de su interior, de su imaginación, de su estado de conciencia, y por eso mismo también, por esa ausencia, por ese deseo de conectar con algo, con algún fantasma, con algo que se le escapó a ese artista y por eso está siempre produciendo en ese deseo, en ese afán de conectar. Obviamente podemos entender que el artista muy fácilmente también se vea involucrado en sociedades secretas, en órdenes esotéricas, en ideas de este tipo, ¿no? En la búsqueda, porque finalmente esa es la conexión mayor. Es decir, podemos buscar la conexión con la pareja, que sublima la conexión con la madre, pero que a lo mejor está incluso sublima nuestra conexión con Dios, ¿verdad? O con el mundo espiritual. Entonces, ¿quién más que el artista, que generalmente pues suele ser quien siente ese vacío más profundamente, ¿no? Que le llama más con voz alta. Ojo, no todos los artistas van a estar trastornados, es cierto también. Porque luego muchos artistas quieren tener una vida así terrible, porque nutre su arte, pero el arte también necesita la luz del intelecto. Entonces no necesariamente tiene que ser tormento y oscuridad, sino que hay una combinación. Entonces el artista puede visitar regiones, así lo veo yo. Ok, y bueno, pues ya mi segunda y última pregunta para dar paso a mis otros compañeros. La obra de La Muerte Verde de Odilon, se me hace como que es una representación de los mundos infiernos, porque la serpiente, la víbora bueno, la serpiente pueden ser esos círculos dantescos, ¿verdad? Porque si uno se fija detenidamente lo que es en los colores, en las texturas y tonos que van tomando, como que se llegan a percibir como si fueran entes, seres de esos mundos, submundos que hay, ¿verdad? En el inframundo. Entonces la muerte verde puede ser, para mí al ver la representación dije, círculos dantescos seguramente, ¿no? Bueno, es una percepción. No, y súper, o sea, interesante porque finalmente, ¿cuándo sabremos qué es lo que realmente, si así paso por paso, detalle por detalle significa una obra?
nunca, o sea, realmente nunca. Inclusive si el autor de la obra te lo dice, puede estar jugando contigo. Entonces, al final, la obra, y como lo decía en un principio, el arte siempre va a utilizar un vehículo para transmitir una idea subjetiva y volverla universal. Es decir, lo que esa persona en ese momento quería transmitir o estaba pensando, estaba en su interior ahí moviéndole, lo arroja al mundo, lo crea, y obviamente, como hay símbolos universales, esto va a hacer que uno conecte con ello, pero finalmente esos pequeños detalles, como lo que tú observas del infierno dantesco, viene porque tú ya lo conoces, has leído del infierno de Dante, sabes que son diferentes los círculos del infierno. Entonces el arte y el entender y el conectar con esto va a requerir también que nosotros tengamos cierta cultura popular, por ejemplo. Para yo poder entender mejor, por ejemplo, lo del Edipo, lo pude comprender mejor porque entendía el mito, me fui al mito antes del mito y luego observas que la obra se compone de cierto movimiento y en este caso tu bagaje que ya traes te permite darle ese sentido también, que es muy interesante, Sí. por cierto. Obras interactivas, ¿no? Interactivos. Haz de cuenta de cómo se puede captar algo respecto a la cultura, la moda y a toda esa situación de una época y después en otra época se pueden captar otras cosas respecto a lo que se está viviendo en ese momento y así como que se va moviendo, ¿no? Pasado, presente y futuro, ¿no? Sí, y es que es interactivo también porque desde las neuroartes, por ejemplo, es un concepto mucho más moderno y muy relacionado con también ciertas corrientes filosóficas. Es que hay una obra de arte, por ejemplo, en un salón puede estar la muerte verde, pero no, y si en ese salón hay 20 personas, no hay una obra de la muerte verde, hay 21 obras de la muerte verde, porque está la original y las otras 20 son las que cada uno se ha construido en su cabeza, ¿no? En su mente. Entonces, esas son las nuevas posturas, o sea, de la obra de arte, así como tú dices, más interactiva, porque es uno el que le va dando el significado. Ok. Gracias. Al contrario, a ti. Gracias, Moni. Y a mí me gustaría que el hermano Arturo, nos compartiera algún mensaje, este, y alguna pregunta, igual que el hermano, Rogelio, y si alguien tiene algo, adelante, por favor. Con gusto, reverendo. Buenas noches, venerable. Buenas noches, respetable gurú. Reverendo Salmataz, buenas noches. Mi hermano Víctor. Lo que nos está diciendo nuestra expositora de hoy, entre otras cosas, casualmente, de lo que ella dice, también está el entre líneas. El arte no es evocación. ¿Qué es arte? Arte es lo que nos conmueve. El arte no es evocación, es provocación. La expositora lo dijo de manera muy clara. Si hay una obra y 20 espectadores, hay 21 obras. ¿Por qué? Porque el arte está provocando una emoción, está provocando una forma de interpretarlo. Me encanta nuestra expositora. Es usted una persona docta en el área, ni qué decirlo. Sin lugar a dudas, faltaron muchas cosas que sí, usted tiene en el tintero, pero el tirano es el tiempo. Y, Totalmente, sí, totalmente, porque esto es realmente es una introducción. sí, me queda claro, sí. En cuanto a la obra de Edipo, el resumen cruel de la obra de Edipo, de la epopeya de Edipo, es la fatalidad del destino. Ese es el resumen cruel. Pese a todo cuanto hizo Layo, pese a todo ello, se cumplió la pitonisa. Ajá. Al final del día, efectivamente, Edipo cohabita con su madre
Efectivamente, Layo muere en manos de Edipo. Y sí, decididamente nos habla de la fatalidad del destino. El destino se cumple, se tiene que cumplir. Sí. Y pues como una lectura tiene enormes sublecturas, una de las notables es la que usted decía, de la Esfinge de Tebas, ¿verdad? ¿Por qué se suicida? ¿Se suicida por rabia? ¿Se suicida por verse descubierta? ¿O muere porque ya no tiene razón de ser su existencia? Porque su existencia estaba ligada al enigma. Y si el enigma se resuelve, ella no tiene más razón de ser. ¿Acaso esta sea una de las muchas lecturas con la cual trato de validar que el arte es provocación? Sí, el arte nos provoca, y sí, como usted dice, querida amiga Mónica Trujillo, en la medida en que se tenga un bagaje cultural más amplio, se tiene también la posibilidad de una interpretación mayor. Estaba viendo esta obra de Edvard Munch. Es el grito, es una variación del grito, es un vislumbre del grito, es el grito en diferente fondo, es angustia. Sí, es cierto, es angustia, es dolor, pero también es enjundia, es firmeza de presencia ante lo que pudiera parecer inevitable. Efectivamente, la tormenta está vislumbrada. Efectivamente, si hay misoginia, me siento muy mal. Y más que misoginia, yo encuentro ahí feminismo, pero un feminismo lindo. Ese feminismo característico de toda mamá como sucursal de Dios en la tierra, que enfrentada a la fatalidad, por sobre ello, perdón, el sonido local va a estar dando una serie de mensajes. Este me obliga a callar. Por favor, hermanos, ustedes manifiéstense. Muchas, muchas, muchas Yo tengo una gracias. pregunta. Buenas noches. Adelante, adelante. Buenas noches, maestra. Adelante. Muchas Bueno, gracias. Señora Arturo Ramos, muchas gracias. Hacia adelante. tengo dos preguntas. La primera me inquieta un poco. Quisiera saber la pintura de la publicación, el sueño. ¿Qué simbolismo, cuál sería la interpretación que se tiene desde su estudio, desde su conocimiento? Y mi segunda pregunta sería, usted como miembro de una orden de tipo esotérica y en base también a los conocimientos y al estudio que tiene dentro de su preparación profesional, ¿cuál ha sido alguna de las pinturas que más le ha impactado o que le ha dado pues, vaya algo para interiorizar y, eh, y de transformar o que le represente algo trascendente dentro de, no importa la corriente, ¿verdad? Artística. Ok. La primera me es mucho más fácil de responder porque en el simbolismo, y esto fue algo que se dijo así a lo largo, el sueño es un papel crucial y fundamental porque en esa región podemos no solamente recibir mensajes de nosotros mismos, obviamente hay ocasiones en las que estos sueños son otra cosa, ¿verdad? No son portadores de grandes mensajes, pero el sueño nos permite entrar en una región donde podemos encontrar respuestas, podemos encontrar personajes de nosotros mismos y personajes que nos rodean, pero estas respuestas a veces también vienen de una región más elevada. En esta pintura, el artista está recostado en un campo, vemos que hay naturaleza, es decir, está abierto a la creación.
la pintura da serenidad, da cierta serenidad, pero también cierta nostalgia, o podríamos decirle melancolía, es una tristeza dulce, es una tristeza deliciosa, es una tristeza exquisita, es una tristeza diferente. Y en medio de estos campos azules, el artista dormido es como visitado por ángeles que pueden traerle estos inspiración, pueden traerle mensaje de lo divino o pueden traerle también simplemente la compañía divina. Entonces, para mi punto de vista es que hay una palabra que es nostos, que es el retorno al hogar. En esta palabra yo la relaciono mucho con los sueños también y con esta pintura porque el artista al dormir está haciendo un retorno, está retornando a otro lugar que no está aplastado, ¿no? Por esta realidad, por esta dimensión. Y si el artista es sensible, si el hombre, el ser humano es sensible, va a encontrar muchísimos mensajes. Y él corre peligro, ¿verdad? Corre peligro. Al final también el artista que busca siempre inducirse el sueño de forma natural o de formas tan alocadas como lo vimos, porque corre peligro de quedarse en ese lugar, ¿no? De preferir esas regiones y no es el deber ser. Así como lo vemos plácidamente dormido en este lugar que nos trae serenidad, pero cierta tristeza, en su momento ese artista tiene que despertar y trabajar. Tiene que trabajar y lo hará a través del arte. Ojalá que así lo hagan todos los que poseen esa sensibilidad, porque pues muchos no. Ahora, en el caso de mi pintura favorita, híjole, eso es bien difícil porque tengo muchas, que depende de mi estado de ánimo, de cómo me quiera sentir. Yo también inducirme cierto estado de ánimo las puedo preferir, pero hay una de Edvard Munch, por ejemplo, que se llama La Voz. Es también así como las pinturas de él, muy intensas, muy dramáticas, intensas, llenas de angustia, pero por ejemplo de él es una de mis pinturas favoritas. Me gusta muchísimo esta mujer que tiene el panorama completo de la pintura y tiene los ojos cerrados. Hay otra pintura, esta no les puedo decir exactamente de quién es, pero es una santa y está mirando también, está como levantando la mirada, se llama La Contemplación, eso también me gusta muchísimo. Hay pinturas más académicas que me encantan, por ejemplo, de Botticelli, o sea, me gusta muchísimo la primavera porque tiene muchos símbolos ahí escondidos, los Medici, el neoplatonismo, o sea, porque es muy intelectual. También me gusta mucho Rafael, porque son los, digamos que genios, ¿no? Por así decirlo, genios porque trabajaron mucho y crearon mucho y después de ello se sintió como un bajón en el arte. Me gusta mucho Caravaggio, cómo juega con la oscuridad, con lo oscuro. Hay una pintura que me gusta mucho, que la estoy recordando, que se llama Dos velas, Magdalena y dos velas. En general me gustan mucho las pinturas de Magdalenas. Magdalenas penitentes, me gustan mucho las Magdalenas penitentes, casi siempre es porque están solas, hay una calavera y están en penitencia. Pero esa Magdalena está sentada frente a un espejo y pareciera que está viéndolo, pero no. Está como mirando al vacío, tiene su brazo apoyado y hay dos velas. Es iluminada por esa, aunque bueno, sí, no es válido decir dos velas, pero bueno, se ven dos velas y es iluminada por esa luz. Entonces, esa es una de mis favoritas. Y yo creo que esa tan sencilla, yo creo que sí, sería de las favoritas. Muchas gracias, maestra Mónica. No, hombre, al contrario. Si alguien tiene una pregunta más, porque sí, ya usamos de la maestra Moni, este, el hermano Rogelio, y también decirle, maestra Moni, que nos acompañó, la muy querida hermana, y felicitación, la maestra Juani por su charla, también, Vero Ríos también está con nosotros, Isis Julia también está con nosotros, como que ya no venimos, venimos para acá. Hermano, Rogelio, si tiene algún comentario, algún mensaje ya para
concluir, o si alguna otra hermana quiere preguntar algo, adelante, tiene abierta los micrófonos. Bueno, si no, le vamos a pedir a, a la respetable gurú, Alicia, que nos haga el favor también de dar un mensaje final, y luego también a usted pedirle otro mensaje. Nos gustó mucho la poesía que dio la otra vez, ojalá que nos pudiera terminar con eso, pero adelante, reverendo gurú Alicia. Bueno, realmente no tengo mucho que decir. La verdad es que esta área es muy vasta, muy enriquecedora, agradeciendo infinitamente a la maestra Mónica porque nos comparta su saber. El arte, pues, es la expresión, nos da la oportunidad de expresar lo más bello que tiene el ser humano, ¿no? Su parte más sublime. Entonces, y aunado a toda esta parte de simbolismo, pues bueno, es de una riqueza y de estudio también profundo. Entonces, para los que estamos en esta parte de ver la vida de otra perspectiva, pues ahí está una herramienta más, ¿no? Que nos permite ver y una herramienta de conocimiento, de autoconocimiento. Yo le agradezco mucho a la maestra Moni y sí, me uno con usted a que ella pues nos dé un mensaje final, lo que nos quiera compartir. Siempre es enriquecedor y agradecerle infinitamente porque enriquece también nuestros centros de estudio y pues que la puerta sigue abierta, querida maestra Mónica, La hermana cuarta parte. también de fraternidad, pues la cuarta, quinta, las que sean. Y también, pues, invitar a todos aquellos hermanos que nos quieran compartir su saber. Siempre es muy nutrido, muy enriquecedor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, al contrario, a todos por estar acá, porque realmente este tipo, bueno, al menos para mí, de pláticas, de hablar entre nosotros, alimenta el alma, o sea, nos alimenta a todos, y les agradezco porque así como ustedes me agradecen a mí, ustedes me están dando ese alimento también. Y me gustaría terminar con una poesía, porque pues bien dicen que la poesía ahonda el silencio, y al final es el silencio el que nos va a evocar ciertos mensajes a cada uno de nosotros. Y uno que se llama Nostos, aquí el señor Arturo Ramos nos puso en el chat: nostalgia, dolor por no volver al hogar, nostos, el hogar, algia, dolor. Y quiero terminar con un poema que se relaciona con nostos, precisamente con esta nostalgia. Dice: había un manzano en el patio, esto habrá sido hace 40 años, detrás solo praderas, montones de crocus en el pasto mojado. Yo me paraba junto a esa ventana, fines de abril, flores de primavera en el patio vecino. ¿Cuántas veces el árbol floreció? De verdad, para mi cumpleaños, el día exacto, no antes ni después. Sustitución de lo inmutable por lo que cambia, por lo que evoluciona. Sustitución de la imagen por la tierra implacable. ¿Qué es lo que sé de este lugar? El papel de ese árbol confundido por décadas con un bonsái, las voces subiendo desde las canchas de tenis, los campos, olor a pasto crecido recién cortado. Lo que se espera de un poeta lírico. Miramos el mundo una sola vez, en la infancia. El resto es memoria. Es de Luisa Gluck y espero que les haya gustado. Creo que el artista siempre está tratando de retornar a ese estado, a ese hogar, a eso que falta, ¿no? Así que, pues bueno, muchísimas gracias. Que estén todos muy bien. Buenas noches.